Yo simplemente hoy quiero hacer una evocación de carácter histórico del doctor Herrera en la medida en que nosotros a la historia no la tomemos como mera descripción de lo que ocurrió. La historia ha sido, creo que en el Quijote, mencionada como maestra de la vida, luz de los pueblos, y es verdad. En algunos de los discursos que hoy escuchamos, abundantes discursos en la Quinta Herrera, alguien dijo que no podíamos tener esa noción estática, congelada del pasado, porque era una mera descripción de lo que había ocurrido y de ello no se podía sacar nada o muy poco de beneficio para el día de hoy y para el día de adelante y para más adelante. Antes que nada, permítanme, y no es por hacer ya un balance, porque no estoy todavía en condiciones de hacer un balance de mi vida, espero todavía poder hacer alguna otra cosa más, pero me impresionaba hoy de mañana pensar que yo viví en esa casa hace 70 años. Tenía 2 años cuando viví en la casa de la calle Larrañaga, en la planta baja, en el cuarto que da hacia el fondo. Vivíamos mis padres y yo era hijo único todavía en ese entonces. Me impresiona pensar que hace 55 años salimos de gira acompañando al doctor Herrera desde esa misma casa. Por suerte yo pude estar en gran parte de la gira del 58, un espectáculo irrepetible. Aquí hay veteranos, más veteranos que yo, como Nico Gianola, como De Fuentes, como bueno, José Luis, no te subas a esa categoría. José Luis Rodríguez pretende ser tan veterano como ellos, no da la distancia todavía, y otros más que se acuerdan mejor. Recordar, Luis Alberto Heber en su discurso lo hizo, que el 28 de febrero del 59, en ese balcón, Herrera dijo su último discurso. A mí ir a la Quinta me produce sentimientos encontrados. Mi madre nunca más volvió. No sabe cómo es el museo. Yo he vuelto con sentimientos encontrados. El de la felicidad de la niñez. Recuerden que Herrera en San José, en el penúltimo discurso de la campaña electoral del 58, señalando una esquina de la plaza, él tenía un tío, Alfredo Herrera, que fue senador por San José, jefe político de San José, casado con doña Natividad Larriera, que no tuvo hijos, y él iba de visita en las vacaciones al campo que ellos tenían en Guaycurú. Entonces dijo una cosa tan bonita que se la quiero dedicar a mi nieto Luis Alberto Lacalle Ponce. Dice: me veo a mí mismo en aquella esquina. Qué barbaridad, ¿no? Tenía 85 años casi. Me veo allí mismo, a mí mismo en aquella esquina, y describiendo de la manera más bonita la infancia, dijo: en esa época cuando se es niño y se es feliz porque sí nomás. Qué cosa más bonita como descripción de lo que es la niñez. Se es feliz porque sí nomás. Es decir, esa etapa tan bonita de la vida. Bueno, en el año 59, como despedida, porque terminaba su cargo de consejero de gobierno, escuchamos a Herrera. Está filmado, por suerte, hay imágenes de ese discurso desde el balcón,
que es el balcón que prolonga su dormitorio, dijo Herrera ese discurso que Heber en parte reproducía y que es tan impresionante cuando dice: seductor el esfuerzo, lo difícil darle carnadura, trasladar a los hechos lo que dicta fiebrado el pensamiento. De ahí el combate, el devenir sin término entre lo que se quiere y lo que se puede. Yo creo que sintetiza de una manera única todo lo que se ha dicho hoy. Todos los oradores tocaron algún aspecto, pero que cuaja en eso: lo que se quiere y lo que se puede. Ese es el drama y el dilema del gobernante, del aspirante a gobernante, del político, del que tenga cualquier tipo de responsabilidad. Lo que se quiere y lo que se puede. Claro que hay una distancia, pero hay que seguir queriendo mucho para hacer algo. Porque no decía el doctor Herrera solo lo que se puede, sino hay una distancia entre lo que se quiere y lo que se puede. El querer, la ilusión, el tener proyectos, programas, lleva hacia adelante. Necesariamente a la hora de que se conviertan en realidad, nunca dan la distancia. Pero así debe ser, porque los sueños tienen que ser siempre altos para poder luego transformar en realidades concretas. Y también otra lección que tenemos que extraer, que bien la aprendimos cuando el año 89 hicimos nuestro programa: cortos en la promesa para ser largos en el cumplimiento, porque sabíamos que iba a ser muy difícil la tarea de gobierno, y fue mucho más difícil de lo que creímos, pero por suerte nos pusimos muy a tiro. No escribimos un libro gordo así. Pusimos lo que creíamos que podíamos hacer. Y lo hicimos casi todo. Eso fue una de las cosas lindas de haber sabido interpretar que el realismo es la gran filosofía política. La realidad nos dicta sus condiciones. Uno puede tratar de forzarla un poco, pero ir contra la realidad no se puede. Ese discurso es para todos los que estén dedicados a la vida política. Vamos a ver si hacemos, Gustavo, que siempre anda con esas ideas, en la Semana de Herrera podíamos hacer algún recordatorio para que lo tengan todos los que se dedican a la vida política. Es una descripción y una despedida. Al final dice Herrera: y en este día, en este atardecer, les extiendo mi gratitud amplia como mi pecho, a la espera de días futuros sin poniente. Y nunca más habló. Todas estas recordaciones llevan a una conclusión: uno ha vivido ya mucho. Pero como dicen los franceses, y ya no la interpreta a la perfección, envejecer es la única manera de vivir mucho tiempo. Así que esperamos llegar a muy viejitos, si Dios quiere, porque es la única manera de seguir acompañándolos el tiempo que sea necesario. Decíamos que íbamos a hacer una evocación histórica, pero no congelada en el tiempo. Y yo pediría la atención de ustedes para dos conceptos de los muchos que se pueden sacar del pensamiento del doctor Herrera, que pueden ser válidos para hoy y para mañana. Que ahí es donde uno ve que una figura no ha desaparecido, o no integra solamente un panteón o un museo. El primero de los conceptos es la capacidad de pensar en lo nacional por encima de lo partidario. Nadie va a dudar de que el doctor Herrera es
el principal blanco del siglo después de Saravia. Nadie va a dudar de su adhesión a las ideas partidarias, incluso el ver la evolución, porque el profesor González Risotto y Susana, que están acá, que han sido profesores y lo son, pueden explicarles a ustedes la evolución desde el pensamiento de Herrera de la tierra charrúa, cuando está lleno de las ideas de la concordia y nacional y todavía no es un oribista convencido, hasta su refuerzo de su blanquismo con los orígenes de la Guerra Grande, cuando él ya asume la figura de Oribe. Pero aunque esa evolución lo va llevando a hacerse cada vez más blanco, cada vez más nacionalista, nunca está ajeno en el doctor Herrera el pensamiento de lo nacional por encima de lo partidario. Y eso, amigos, es nuestra condición de existir. Nosotros somos el partido nacional, no el partido blanco. Algunos, y no los voy a mencionar, pero ustedes saben a quiénes me refiero, hablan del partido blanco, como queriendo empequeñecer. Por supuesto que nos halaga mucho, pero no es el nombre exacto del partido. El nombre es Partido Nacional. Si molesta, no lo nombren, pero si lo nombran, nómbrenlo por su nombre verdadero y exacto. El partido se llama Partido Nacional porque en el año 1872 se procuraba que alrededor de los antiguos oribistas y mucha gente de bien y de buena voluntad en aquellos años tan difíciles de los últimos 20 años del siglo, 30 años del siglo XIX fueron terribles en nuestro país, tiempos de sangre y de muerte, de ostracismo de los blancos, de arbitrariedad. Bueno, en aquel momento Partido Nacional. Y en Herrera está siempre permanentemente eso presente, lo nacional por encima de lo partidario, que además es lo que nosotros representamos. Porque si hubiéramos sido un partido sectario, nunca hubiéramos podido sobreponernos a 93 años de gobierno del Partido Colorado. Y fíjense cómo el partido avanza cada vez que abre sus puertas y se enriquece, como muy bien recordaba hoy Gustavo Penadez, lo de la unión vecinal, que ahora erróneamente muchos llaman la unión de blancos y colorados para ganar la intendencia de Montevideo, que no es así. Es la convocatoria a los vecinos. Dejamos la categoría blanco, colorado, frentista, partido independiente, para entrar en otra categoría. Entonces no es que blancos y colorados están ahí maquinando, no, es vecinos de Montevideo. ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos une frente a problemas que no son ideológicos? Porque la basura, el alumbrado, el pavimento no tienen color político en el sentido partidario. Se hace bien o se hace mal. Las distinciones filosóficas son para la política exterior, para la política económica, para la educación. Aquí es: levántenme por favor la basura, arréglenme las calles y que las ciudades sean vivibles. Entonces, hasta en ese tema, esa visión fue inteligente. Hoy lamentablemente no existe el lema accidental. La reforma del 96, que tantas críticas le podríamos formular, porque confieso que nos pasamos por alto varias bolillas,
de haber eliminado los sublemas de diputados y haberlos mantenido al Senado. Por suerte hoy está abriéndose camino una interpretación de que se puede tener varias listas al Senado con una lista de diputados. Pero más allá de eso, lo que hoy se intenta es justamente superar lo políticamente partidario para llegar a lo que poder juntar por encima de los partidos. Y el doctor Herrera, cuando en la última campaña electoral abre las puertas del lema, lo convierte más todavía en partido nacional. ¿Por qué? Porque caben en él toda la gente de buena voluntad que lo vea como un instrumento. Si nosotros hubiéramos cerrado el portón y acá solo los blancos, nunca hubiéramos podido llegar al gobierno. Ustedes me dirán, cada vez hay más gente que no es ni una cosa ni la otra. Es cierto, pero 50 años atrás no era tan así. Y la inteligencia de haber abierto el lema a fuerzas que pensaban muy parecido, pues el ruralismo pensaba en 3 o 4 cosas muy parecido: en política económica, la apertura, la libertad, terminar con el Contralor de Exportaciones e Importaciones. No los voy a aburrir con esas cosas, pero fueron determinantes de una transformación cualitativa que se produjo en la economía del país durante la gestión de Acini y del primer gobierno del Partido Nacional. Es decir, que esa cualidad de que nadie pudiera negar la condición de blanco, pero siempre tener un poquito subida la mirada, es algo que tenemos que tener siempre presente. Y voy a algo que hemos vivido todos acá, menos los más jóvenes. En el año 84 el Partido Nacional perdió por 116.000 votos la elección y la gana a la elección siguiente por 174.000. 300.000 de diferencia entre los extremos. ¿Qué fue? Es que nos votaron mucha gente que no era nacionalista, nos votaron muchos colorados, porque confiaron en la propuesta del Partido Nacional, que tenía 3 candidatos, no voy a decir que todos muy buenos, porque uno de ellos era yo, pero con 2 muy buenos candidatos y conmigo, tuvimos la... ¿Y por qué? Y porque nos presentamos unidos, fuimos a la televisión juntos, presentamos un programa común, dimos seguridades, tranquilidad, certeza, no aventuras. Y por eso la más grande diferencia de la historia se cumplió en ese año. 174.000 votos de distancia. Todos blancos no. Muchos de ellos ciudadanos que dijeron, a ver, ¿por dónde está la cosa? Aquí está. Y eso lo tenemos que tener siempre presente. Nunca más vamos a ganar, en función de partido cerrado. Vamos a ganar en función de instrumento que la gente elige para llegar a determinados resultados. Eso creo que lo tenemos que tener muy presente en estos tiempos. Y la otra característica es la de fortalecimiento nacional. Todos estamos alarmados ante el debilitamiento de la identidad nacional. Miren que no es por pintar panoramas demasiado sombríos, pero tampoco podemos pintarlos distintos de lo que son. Ustedes dirán, es nada más que un símbolo, pero cuando llega el Frente Amplio al gobierno de Montevideo, elimina el escudo de Montevideo e inventa uno nuevo. Yo acabo de estar en Florencia y pienso, los símbolos de la ciudad son de la época de los Medici, de antes, y nadie se le ocurre tocar eso, porque son de 1400.
Y acá vinieron estos y suprimieron un bellísimo escudo con el cerro, que era el símbolo de Montevideo. Y cuando llegaron a la presidencia suprimieron el escudo nacional y pusieron un sol naciente. Ustedes me dirán, son pavadas. No, son afloraciones del subconsciente que luego se ha consagrado, que luego se consagró en una política no nacional, porque hoy no tenemos una identidad nacional en política exterior, porque hoy estamos a remolque de los que están al lado, que además nos pagan mal, nos pagan con mala moneda. Estamos con el tema de la patria grande como si no alcanzara con la que tenemos. La nuestra es grande porque es la nuestra, no otra más grande que esta. Y yo creo que nosotros en eso tenemos que volver al pensamiento del doctor Herrera, porque sin pretender vivir aislados de la comunidad internacional, él decía, somos orientales, tantas cosas pudimos haber sido y no fuimos, pudimos haber sido españoles, portugueses, ingleses, franceses, argentinos, brasileños, una sola cosa quisimos ser y fuimos, orientales. Hay gente que parecería que tiene como complejo de la patria grande, o de que no les alcanza si no están de acuerdo con los que viven en el otro extremo del continente. A nosotros nos alcanza y nos sobra con lo que tenemos entre manos, proyecto todavía no desarrollado plenamente. El nuestro es un país grande, primero porque es el nuestro, es el mejor porque es el nuestro, lo tenemos que hacer, tenemos que actuar con sentido de perfección. Las cosas no son sino lo que queremos ser de ellas. Queremos querer a la patria con sentido de perfección. La queremos como es, pero la queremos mejor. Y creo que eso, cuando estamos ante un gobierno tachable muy claramente de no tener un espíritu nacional, tenemos que recuperar eso de Herrera, del país, el vaso pequeño, la tierruca, el pago, que alcanzan y sobran para llenar una vida o varias vidas. Entonces, amigos, nosotros no estamos solamente ante la evocación histórica del nacimiento del doctor Herrera, sino estamos ante el reverdecer de muchos de sus conceptos, que vaya si son válidos para hoy y para mañana. Y esa es la única manera de, no voy a decir inmortalidad porque suena demasiado grandilocuente, sino de perennidad de una figura. Aquí, en esta audiencia, tenemos dos categorías de personas: los que llegaron a conocer al doctor Herrera y los que por cuestiones cronológicas no lo pudieron conocer. Cada vez nos vamos a ir acabando más los que los conocí, pero a mí lo que me levanta el ánimo es ver cuánta gente joven que ni sus padres quizás lo conocieron y que están aquí, que dicen sus palabras y que agregan su cariño y que agregan la frescura envidiable de su juventud a esta tarea. Y como no hay tiempo que no pase ni tiempo que no se corte, nosotros mismos ya vamos dejando la antorcha a otros que la tienen que mantener. Quiero tener un minuto de sentimentalismo con ustedes, permítanmelo. Yo me acuerdo muy a menudo de Martín Sturla, porque en él, que ya está junto al Padre,
puedo concretar, y no entrar en absurdas competencias, lo que era esa generación, de la cual hay muchos integrantes aquí, que tenían avidez de conocer el detalle partidario, la anécdota. Al Partido Nacional le hizo mucho daño el silencio de la dictadura, porque es un partido donde se transmiten las tradiciones, los recuerdos, las anécdotas, es decir, es una comunidad que se va renovando, van desapareciendo los que terminan la etapa de la vida, pero a su vez van renaciendo al calor de la anécdota, del recuerdo, de la transmisión oral, de la transmisión en el comité. Eso se cortó. Y entonces, por razones que no son ningún mérito mío, yo estuve con un pie en aquel antes y con el tiempo suficiente para abrir un camino en el después. Y una de las tareas más lindas que me ha tocado es contarle a los muchachos, cada vez que se me ocurre un recuerdo, contarlo. ¿Por qué? Porque sentí que ese era mi deber, ser el puente entre aquel ayer o ese antes y el después de la dictadura. Espero haberlo cumplido, y a veces cuando veo que repiten anécdotas y las conocen a través mío, siento una enorme satisfacción. Porque si para algo uno ha servido, quizás es nada más que para eso, pero tampoco nada menos. Muchas gracias.